Mi hermano, así como está de pie, le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18. Y vamos a leer solamente 4 versículos, mi hermano. 4 versículos, que es del 23 al 26. Mateo, capítulo 18, versículo 23, 24, 25 y 26. Vamos a leer un versículo cada quien. Usted lea el primero, por favor, y yo termino con el 26. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Padre, te alabamos en esta tarde y te damos gracias por la bendición que siempre podemos tener, Señor, de estar aquí con tu iglesia y juntos meditar en tu palabra. Señor, ponemos en esta tarde en tus manos esta palabra. Señor, y como siempre oramos que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, hablando a mi corazón, hablando al corazón de tu iglesia, hablando a cada uno de nosotros, Padre, que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, mi hermano, por favor, tome su lugar. Y bueno, como siempre les pregunto, ¿cómo se siente en esta tarde, mi hermano? ¿Contento, bendecido, angustiado, enfermo? Bueno, enfermo, sí, hermana Cristi. Pero así, hermana, alabemos el nombre de Dios. Aún en la enfermedad, alabemos el nombre de nuestro Dios. Y bueno, mis hermanos, pues seguimos con esta serie de... ¿Se acuerdan cuál es la serie que tenemos? Una iglesia sana. Y hemos visto ya varias características de una iglesia sana. Y vamos, dijimos desde un principio, vamos en ese proceso en llegar a esa iglesia sana. Hoy el título de nuestra meditación es: una iglesia sana recibe y sabe dar el perdón. Recibe y sabe dar el perdón. Hemos visto ya varias características. Una iglesia sana crece en sus relaciones. Una iglesia sana es sensible a la voz de Dios. Una iglesia sana vive en la misión. Hace 15 días nuestro hermano Felipe mencionaba otra característica. Una iglesia sana disfruta la misión. Si vivimos en la misión, pues yo creo que disfrutamos la misión. Pero hoy nos toca ver esta otra característica. Una iglesia sana recibe y sabe dar el perdón. Hemos visto varias características, mis hermanos, y dijimos que ¿qué nos falta para llegar a todo ello? El amor. En el Evangelio de Juan dice: y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Pero ¿qué más nos falta, mis hermanos? ¿Qué más nos falta para llegar a esa iglesia sana, para llegar a esa meta? El perdón. Faltan muchos más, pero hoy vamos a ver el perdón. Una iglesia sana sabe pedir perdón, pero también da el perdón. En el Evangelio de Mateo, el párrafo que leíamos, ¿cuántos han leído este párrafo anteriormente, mis hermanos? ¿Cuántos han leído este párrafo? Yo lo he leído varias veces, pero espero que no le haya pasado lo que a mí. Al estar meditando en esta palabra, dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, al estar meditando en esta palabra,
Yo la había leído varias veces. Yo no sé si usted ha hecho cuentas o ha hecho cálculos de cuánto suman 10,000 talentos. Una deuda que dice la Biblia que este siervo debía gran cantidad de dinero. Una deuda demasiado elevada. Yo no sé, hermano, cómo es que este siervo se endeudó tanto. Hoy en día, en todas las empresas, hasta en los negocios pequeños, yo como trabajador, pues tengo un límite de préstamo, ¿no? No me dan más, sino porque ¿cómo lo voy a pagar? O al menos que este siervo haya estado haciendo mal uso de los recursos. Y se le olvidó que tarde o temprano, como hoy en día, todos los negocios tienen sus cuentas, tienen sus inventarios y todo le tiene que coincidir el día del inventario. Tarde o temprano, mis hermanos, sale a la luz todo. Yo creo que a este siervo se le olvidó que tarde o temprano le iban a pedir cuentas. Yo no sé si había pedido, la Biblia no dice si había pedido prestado, si estaba haciendo mal uso del dinero. Nuestro pastor siempre menciona una frase: el que no tranza, no avanza. Y este siervo, que sí había avanzado, hermanos, había avanzado y demasiado. Debía 10,000 talentos, mi hermano, dice el versículo 24, 10,000 talentos. Estaba yo haciendo cuentas y dije, no, hombre, era mucho dinero. Era una deuda impagable, nunca la iba a poder pagar, hermanos. Nunca iba a poder pagar esa deuda. Dice la Biblia que, bueno, el párrafo que leíamos, que el rey comenzó a hacer sus cuentas y le fue presentado este siervo que debía 10,000 talentos. Y como no pudo pagar, dice, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Al estar meditando aquí, hermano, pues iban a ser vendidos como esclavos. Y yo creo que ni como esclavos iban a poder pagar toda esta deuda. Aún así, hermano, era una deuda impagable, una deuda que a lo mejor disfrutó mucho de ese dinero, mucho de lo que él obtuvo, de qué forma no lo sé, pero tarde o temprano tenía que pagar las consecuencias. Estaba yo pensando en este pasaje, a lo mejor vamos a llegar a una iglesia sana con las finanzas, hermano, y este párrafo me gustó para ese punto también, ¿no? Pero hoy no vamos a tocar las finanzas, estamos hablando del perdón, mis hermanos. Dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él postrado rogaba, seguía diciendo, Señor, ten misericordia. Le rogaba, le suplicaba. Yo creo que él, sabiendo de antemano, mis hermanos, que nunca iba a poder pagar la deuda, aún así le rogaba a su Señor, ten piedad de mí, ten misericordia. El versículo 27 nos dice que el Señor del siervo fue movido. ¿A qué, mis hermanos? Fue movido a misericordia. ¿Y qué pasó, mi hermano? Y le soltó. Y le dijo, ahí me vas pagando poco a poquito, pagos chiquitos cada semana para que salgas de esa deuda. Como dice el versículo, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Y le perdonó la deuda. Esa deuda no le dijo pagos chiquitos, no. Le perdonó toda la deuda, mis hermanos. Y quiero preguntarle en esta tarde, ¿alguna vez ha tenido usted una deuda así, hermano? ¿Alguna vez usted ha tenido una deuda que no puede pagar o que no pudo pagar y le han perdonado esa deuda? ¿Alguien ha tenido esa deuda, hermanos? Dice mi hermana Araceli que sí.
¿Cuál deuda, hermana? Una deuda que no pudimos pagar. Sí, mi hermano, usted y yo teníamos una deuda. Una deuda que Jesús llevó a la cruz. ¿Y cuál fue esa deuda? Nuestro pecado. Tu pecado y el mío, mis hermanos. Era una deuda, por eso el versículo dice, por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esa deuda, mi hermano, usted y yo jamás la podíamos haber pagado. Esa deuda Jesús la llevó a la cruz. Esa deuda Jesús la clavó en la cruz y pagó todo lo que debíamos, la deuda del pecado. La Biblia dice, hermano, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Hermano, también la Biblia dice, bueno, era una deuda impagable, que usted y yo dijimos no podíamos pagarla. Pero hay gente que cree, hermano, hay gente que piensa que sí puede pagar esa deuda. Hay gente que todavía hoy en nuestros días piensa que puede pagar esa deuda. ¿Cómo? Hay gente que piensa que llevando una carga en la espalda y caminando no sé cuántos metros, puede pagar esa deuda, sí. Otros, quizás golpeándose la espalda, sangrando de la espalda, piensan que también así pueden pagar esa deuda. Otros caminando de rodillas, ¿qué tanto? No sé. Sangrando las rodillas, piensan que también así pueden pagar esa deuda. Y mi hermano, no es así. Usted y yo sabemos que solo Cristo puede pagar esa deuda, que solo Cristo puede perdonar esa deuda, lo que hizo con usted y conmigo. Por ello es que usted y yo estamos aquí. Si no, hermano, ni usted y yo no estuviéramos aquí. Es lo mismo que este siervo que debía 10,000 talentos, esa deuda impagable. Pero ¿qué necesitamos, hermano? ¿Qué necesita la gente o usted mismo para que esa deuda sea perdonada, esa deuda sea pagada? Arrepentirnos. Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia de nosotros, pagó esa deuda y no solo la pagó, hermano, nos dio vida y vida en abundancia. ¿No le da gusto eso, hermano, que Él pagó esa deuda? Y aparte de ello, nos dio una vida nueva, donde usted y yo, hermano, tenemos que vivir vidas de agradecimiento toda una vida, el tiempo que Dios nos preste de vida. ¿Qué haríamos con alguien que nos rescata de un accidente, hermanos, o del borde de la muerte? ¿Qué haría usted con una persona así? Estaría agradecido todo el tiempo. Viene a mi mente una persona que hace muchos años, han pasado como 15 años, yo creo. Esta persona le ayudaron a obtener su pensión. Hoy en día cobra su pensión, pero han pasado muchos años. Hasta el día de hoy esta persona siempre agradece a Dios por la persona que le ayudó a obtener su pensión. Y cuando la ve dice, gracias a Dios a ella me ayudó con mi pensión. Toda la vida, han pasado 15 años y él sigue agradecido, mis hermanos. ¿Cuántos años han pasado que usted y yo, Dios nos ha perdonado esa deuda? Esa deuda que dijimos, no podemos pagarla, mis hermanos. Pero como vivimos, vamos a ver, mis hermanos, también, dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero aquí viene un problema. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía
Hermano, una deuda pequeñita. Al estar haciendo cuentas, 10,000 talentos era una deuda impagable. Y 100 denarios, pues lo pudo haber pagado a lo mejor en 1 año, 2 años. Era una deuda insignificante al lado de la otra deuda. ¿Qué hizo este siervo? Porque la Biblia dice siervo malvado. ¿Qué hizo este siervo, mis hermanos? Dice entonces, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo del cuello, bueno, así dice la otra versión, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces a su consiervo, postrándose, haciendo lo mismo que él, hermano, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Lo mismo que el otro siervo, pero él no quiso. Él no quiso tener paciencia, él no quiso tener misericordia, que hubiera sido lo mismo, ¿no, hermano? Hasta mejor todavía, porque si le perdonaron cuánto a él, fue y le echó a la cárcel, dice el versículo 30. ¿Qué forma de cobrar? No quiso perdonar la deuda, una deuda tan insignificante al lado de la él. ¿Pero qué cree, hermano? Así somos usted y yo, mis hermanos. Jesús ya nos perdonó nuestra deuda. Él pagó el precio, Él perdonó esa deuda que nosotros no podíamos pagar, una deuda impagable. El pecado nadie lo puede pagar. Entonces, hermano, ¿por qué no perdonar a tu prójimo? Estamos hablando de que una iglesia sana perdona. ¿Sí, mis hermanos? Una iglesia sana perdona. ¿Por qué no perdonar entonces, mi hermano, a tu prójimo? Si tú y yo hicimos lo mismo, teníamos esa deuda. Dios ya nos perdonó. ¿Qué estamos haciendo entonces, mi hermano, con aquel que te ofendió, con aquel que te debe, con aquel que a lo mejor tú ofendiste? Ya no que te ofendió, sino que tú ofendiste, mi hermano. Recuerda, mi hermano, recordemos cuándo fue la última vez que usted y yo ofendimos, lastimamos el nombre de nuestro Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le has dado el perdón? ¿Le has pedido el perdón? A veces hablamos y decimos cosas sin pensar, hermano. Y con lo que ya dijimos, con lo que ya hablamos, ya lastimamos al hermano. Ya lo ofendimos, ya lo matamos, hermano. ¿Qué estamos haciendo? Cuidemos siempre nuestras palabras. A lo mejor si venimos enojados, hermano, oremos, pongámonos a cuentas y vayamos con el hermano. Hablemos palabra que no lastimen. Dice el libro de Proverbios 12:18 que nuestras palabras, hermanos, son como golpes de espada. Que nuestras palabras son como golpes de espada, hermano. ¿Qué hace una espada? No nos da una cachetadita, ¿verdad? Nos hiere o nos puede matar. Cuidemos siempre nuestras palabras. Qué duros somos, mi hermano, igual que este siervo que no tuvo misericordia. Hermano, perdonemos o pidamos perdón. El apóstol Pablo siempre en sus cartas nos está recomendando una y otra vez, perdonándonos unos a otros, como Él nos perdonó. Dice la Biblia que también el Evangelio de Lucas 17, vamos a ver el Evangelio de Lucas 17, versículo 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad a vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Pero dice el versículo 4, hermano, y si 7 veces
al año pecare contra ti, y si 7 veces al año volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Creo que mi Biblia dice al revés, hermano. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día, no dice al año, mi hermano, al día pecare contra ti y se arrepintiere, perdónale. Pero a veces, ¿qué hacemos, mis hermanos? A veces decimos, no, ahí se lo dejo a Dios. ¿Ha oído esa frase, mi hermano? Ahí se lo dejo a Dios. El tiempo cura todo. A veces hemos escuchado esa frase. Ahí se lo dejo a Dios. El tiempo cura todo. No, mi hermano, pidamos perdón, porque si no, hermano, estarás atado a esa falta de perdón. Y si no pides perdón, hermano, estarás viviendo de un pasado, el si yo hubiera, si yo lo hubiese hecho, ¿por qué no lo hice? Hermano, el hubiera ya no existe. No vivamos del pasado, hermano. Aprendamos del pasado, mejor aprendamos del pasado para vivir nuestro presente. Y yo creo que así podemos mejorar nuestro futuro. No vivamos del pasado. El pasado nos ata, el pasado, mis hermanos, no nos deja avanzar. Tenemos que perdonar y tenemos que olvidar. Porque si no olvidas, siempre vamos a depender de la otra persona. ¿Cómo? Sí, si mi hermano Felipe me hizo algo, a lo mejor voy a llegar aquí al culto y volteo, mi hermano Felipe está del lado izquierdo, yo me siento al lado derecho. Voy a tratar de esquivar al hermano. Si tenemos una convivencia, a lo mejor lo primero que pregunto es, ¿quién va a ir? Panchito, el hermano Felipe. Entonces no voy. Voy a estar dependiendo de la otra persona. Hagamos lo que no hagamos lo que este siervo, que no perdonó. Perdonemos, hermano. Perdonemos. El versículo, el pasaje que leíamos, me adelanto y dice el último versículo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Perdonemos y no vivamos, mi hermano, del pasado. Es necesario pedir perdón. Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19, mi hermano Obed, por favor, dice, si es posible, en cuanto dependa del hermano, estad en paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de todos nosotros, hermano, estad en paz con todos. Cuando tú perdonas, vamos a ganar mucho, mi hermano. Vamos a ganar mucho. Ahorita les doy el pasaje, pero dice la Biblia, para que vengan tiempos de refrigerio. Ahorita lo vamos a leer. Perdonándonos unos a otros, Pablo siempre nos dice y nos aconseja, perdonemos unos a otros. Muchos, hermanos, en vez de pedir perdón y con tal de no ver al hermano Panchito, ¿qué creen que hacemos? Aparte de cambiar de lugar, me cambio de iglesia. ¿Conoce a alguien así, hermano? ¿Para qué perdona al hermano Panchito? ¿Para qué le pido perdón? Mejor para no verlo, me cambio de iglesia. ¿No? El problema va a seguir ahí. Y veíamos en la escuela dominical, a veces vivimos de apariencias. Me voy a otra iglesia, ahí nadie me conoce y gloria a Dios. Pero si veo al hermano Panchito, híjole, ya llegó a esta iglesia, mejor me cambio otra vez. Y así voy a estar, hermano. Mejor vayamos y pidamos perdón. A lo mejor cuando hablamos del problema o la falta de perdón con el hermano, con la hermana aquí en la iglesia, a lo mejor no hay tanto problema, hermano. Permítame decirlo así. ¿Por qué?
Porque ¿cada cuándo nos vemos? Pues cada 8 días, ¿no? Y si vengo cada 15 días y el hermano cada 15 días, a lo mejor nos vemos hasta cada mes. A lo mejor no hay tanto problema, hermano. Pidamos perdón. Pongámonos a cuenta. Una iglesia sana sabe pedir perdón. No guarda rencor, hermano. Eso es hablando a nivel iglesia. Pero siempre esta meditación, la palabra de Dios siempre va dirigida más cerca a mi vida. Vámonos un poquito más cerca. ¿Cómo están tus relaciones? Dijimos en aquel domingo que predicábamos una iglesia sana, crece en sus relaciones. Hoy volvemos a preguntar, ¿cómo están tus relaciones? ¿Has ofendido a tu esposo? ¿A tu esposa? Repito, en la congregación con los hermanos, bueno, cada 8 días. Pero con la esposa, con el esposo, con los hijos, que es diario, que nos vemos diario, con el vecino, con los compañeros de trabajo, hermano. ¿Has pedido perdón? ¿Hemos pedido perdón, hermano? ¿O eres de los que venimos enojados? También eso lo vimos hace un rato en la escuela dominical. Venimos enojados con la esposa y a lo mejor se sienta cada quien en su lado, o a lo mejor hasta juntos y vivimos de una apariencia y Señor, gloria a Dios. La iglesia nos ve, nos observa, mis hermanos, pero Dios conoce nuestro corazón. Pero Dios conoce su corazón, hermano. ¿Cómo venimos? ¿Cómo estamos aquí delante de Él? Hay un canto que yo recuerdo que hace muchos años lo entonaba cuando era un niño. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. ¿Vamos bien, hermano, o le seguimos? ¿O le paramos ya? Dios no escucha la oración, hermano, si no estamos reconciliados. Dice el Evangelio de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Así que, hermanos, arrepentidos y convertidos, para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quiere disfrutar de eso, hermano? Perdonemos. Pidamos perdón. ¿Te deben o debes? Hermano, pidamos perdón. Pongámonos a cuentas. No podemos venir y alabar a Dios cuando sabemos qué es lo que traemos cargando. ¿Cómo es que venimos? Pero tampoco, con esto no le quiero decir que tampoco diga usted, pues entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy si ya dijo el hermano que mi oración no es escuchada? No, mi hermano, véngase, no se pierda de esa bendición. Ve y reconcíliate. ¿Qué dice Mateo, el Evangelio de Mateo 5? Un versículo muy conocido por usted y por todos nosotros. Mateo 5, versículo 23 y 24, mi hermano. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo no sé en esta tarde, mi hermano, qué viene usted cargando, qué venimos cargando. ¿Alguien te debe? ¿A alguien le debes el perdón? Hermano, ve y reconcíliate. Ve y pide perdón. Y disfrutemos de esos tiempos de refrigerio. Tenemos que perdonar, hermano. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, dice ahí, primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7, mis hermanos. Vamos a leerlo. Y dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida. ¿Para qué?
para que vuestras oraciones no tengan estorbo, mis hermanos. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, no nos impida esa relación, esa comunión, esa intimidad con Dios, mi hermano. ¿Quiere usted tener una comunión fresca, una comunión íntima? Pongámonos a cuentas. Que nuestras oraciones no tengan estorbo, que nada nos estorbe, mis hermanos. Y que podamos ser edificados unos a otros. Cuando usted y yo, hermano, pedimos perdón, dice Efesios capítulo 3. Fíjense que este versículo me llamó la atención porque coincidió con el devocional de mi hermano Panchito también, Efesios capítulo 3, y él se sabe ese versículo de memoria. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 3, mi hermano, si lo tienen ahí, por favor, Efesios 4, 3, que también guardamos, ¿qué, mi hermano? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el 4 dice, el 4, mi hermano Esteban, por favor. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. También guardamos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, esforcémonos por guardar ese vínculo, esforcémonos por agradarle a Dios en todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Perdonándonos. Andemos, dice Pablo, como es digno del Señor, agradándole en todo, mis hermanos. ¿Y cómo le podemos agradar en todo? Pues empecemos a perdonar, hermano. Empecemos a estar en paz con todos. Mientras dependa de nosotros, estemos en paz. Podemos seguir dando muchos pasajes, mi hermano. Muchos pasajes de la Biblia que nos recuerdan que tenemos que pedir perdón. Podemos pasar aquí varios testimonios. Si usted se mete ahí ese aparatito de YouTube, va a encontrar muchos testimonios, hermano, de gente perdonando a su agresor, perdonando al asesino de su hijo, perdonando al violador. Va a encontrar muchos pasajes, hermano, muchos testimonios ahí. Pero si lo que hizo Jesús, mi hermano, en la cruz, por usted y por mí, no nos mueve a dar ese perdón, no nos mueve a estar en paz, de nada nos sirven tantos ejemplos. Si la sangre de Cristo derramada en la cruz, mi hermano, no nos mueve a perdonarnos unos a otros, de nada sirve que podamos traer muchos ejemplos, muchos testimonios. Miremos lo que Jesús hizo en la cruz. Pagó una deuda que usted y yo jamás podíamos pagar. Él nos perdonó y dice que arrojó todo a lo profundo de la mar. Se olvidó de ello. Hechos 3:19 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice les voy a leer otros dos pasajes, con esto quiero terminar. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, nuestro Padre Celestial. No nos perdonará nuestro Padre Celestial. Dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, también así nuestro Padre Celestial los perdonará. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre va a perdonar nuestras ofensas. ¿Cómo estás en esta tarde, hermano? ¿Cómo estamos en esta tarde? ¿Cómo está tu corazón? ¿Venimos o quizás vivimos vidas de apariencia que estamos en paz con todos? ¿Estás enojado con alguien? ¿Con tu hermano? ¿Estás enojado con tu pastor? ¿Con tu vecino? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con tus hijos? Hermano, vayamos, pidamos perdón.
La Biblia dice, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia tiempos de refrigerio. Yo no sé en esta tarde, hermano, a quién tienes que pedirle perdón. Sí, definitivamente que a Dios. Pero si hay algún hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, vuelvo a repetir, a veces nuestras palabras, a veces decimos las cosas sin pensar. Ofendemos al hermano, ofendemos a la esposa, al esposo, ofendemos a los hijos. Yo te invito a que en esta tarde, mi hermano, tú ores y le digas a Dios, Dios, tú sabes a quién tengo que perdonar o a quién tengo que pedirle perdón. Estemos en paz, en tanto dependa de nosotros. Que Dios le bendiga, mi hermano. Gracias.